Buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas, Aula Abierta. Vivimos muy de cerca las actividades que realizan las diferentes instituciones educativas y el magisterio a nivel del departamento. Vivimos muy de cerca las actividades que realizan las diferentes organizaciones sindicales. Es un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas, Educal. Estos son nuestros temas. Finaliza proceso de capacitación con UNICIN, movilización por los servicios públicos, concierto navideño, Junta Nacional de FECODE. Licenciaturas siguen en peligro. Así inicia Aula Abierta. Con éxito finalizó el proceso de capacitación que realiza UNICIN, la Unión de los Sindicatos CTC y CUT, en sus tres niveles, principiantes, intermedios y finalistas. Con la participación de más de 70 trabajadores de los diferentes sindicatos que pertenecen a UNICIN, la unión de los más importantes centrales obreras, CUT y CTC, asistieron al proceso de clausura de la formación que se realiza desde hace varios años, y en este proceso estuvieron los trabajadores que iniciaron en el 2016 y los que habían avanzado y los que están finalizando. Bueno, el proceso de formación, pues entonces tenemos nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Son compañeros que se están preparando para poder defender también sus intereses y sus reivindicaciones a nivel gremial, pero además lo que se pretende con la educación sindical es que los compañeros entiendan que hay que estar en todos los procesos de ciudad, que hay que estar en todos los problemas que se vienen presentando. Tenemos una política muy agresiva del gobierno a nivel nacional. La política de Santos viene con toda. Y de tal manera nosotros pensamos que los sindicalistas son los que tienen que estar llamados a estar preparados para explicarle a toda la comunidad y estar atentos a poder defender todos los derechos de los trabajadores y de la sociedad en general. La CUT siempre ha estado comprometida con la formación de los trabajadores de base para que tengan argumentos para sustentar las luchas que se deben dar como trabajadores frente a las políticas que genera el gobierno y que afectan las condiciones laborales. Sí, nuevamente pues llegamos al final del proceso en el año 2015, un proceso que fue muy participativo, tuvimos permanentemente a los compañeros y compañeras que se inscribieron, creo que se ha mejorado en disciplina de participación y efectivamente también hemos visto el avance en el nivel de discusión que se da por parte de los compañeros en este proceso. Ya lo que viene pues es poder hacer una evaluación general de lo que fue este año y a partir de eso poder planificar todo el trabajo del año 2016. La CTC, que hace parte de esta unidad sindical y que es ejemplo para los demás sindicatos del país por la vinculación que tiene para formar en conjunto a los trabajadores y que se ha convertido en la herramienta necesaria para que los trabajadores defiendan sus derechos como empleados. Un primer nivel para compañeros de base pues que apenas están empezando por conocer primero qué es una organización sindical, su conformación, un segundo nivel pues para las personas que pasaron el primero, y el tercer nivel pues ya somos compañeros que estamos inclusive, o la idea es que estemos inclusive en la capacidad de ya ser multiplicadores y también digamos que facilitadores de todo este proceso. A ver, lo que viene es la adecuación de varios retos. Yo creo que nos vamos a dar un tiempo en estos días, vamos a hacer una replantación de lo que va a ser, replantear lo que va a ser el 2016, en el entendido de que existen nuevas formas de la economía, y la economía pues llama a ser más incisivos en la capacitación de la clase dirigencial. Entonces vamos a enfocar muchos temas de capacitación, las nuevas alternativas de hacer economía, las nuevas alternativas de lo que son las industrias, cómo es el proceso industrial, las alternativas económicas. Entonces esto nos llama a hacer un reto y a mirar a ver cuáles son los resultados y los alcances que podemos hacer desde el ente sindical para el aporte al desarrollo de la economía y de la clase obrera como tal. Los trabajadores que con disciplina y rigor académico han estado con perseverancia atendiendo la invitación que hace UNICIN para que los cuadros sindicales tengan una renovación con directivos preparados y que cuando se haga la renovación se tengan los trabajadores bien formados para que las conquistas que se han conseguido no se pierdan por falta de experiencia u argumentos. El proceso muy bueno, yo pienso que hay que sensibilizar a todos los trabajadores colombianos para que estemos unidos, defendamos las organizaciones sindicales, porque las arremetidas de los gobiernos neoliberales que cada día los trabajadores estemos más debilitados, pero si todos los trabajadores estamos comprometidos a defender pues, la lucha y la justa causa sindical, vamos a salir pues, a flote entre todos los embates que estas medidas nos van menoscabando y socavando nuestros intereses. Este proceso tengo que destacar ante todo
lo de salud, a lo que nos han llevado pues a entender realmente hay un problema inmenso en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo en cuanto a salud. Ante todo ello, pues si se le va a dar el manejo adecuado a esto, pues de pronto saldrá avante, disculpa. Pero de todas maneras, pues el hecho de que a estas circunstancias estén cerrando algunas entidades, pues es preocupante para todo, para nuestra salud, para todas nuestras familias. Desde ya los directivos de Unicin se alistan para preparar lo que será el proceso de capacitación del 2016, porque habrá que replantear algunas acciones y ver cómo se amplía el proceso de capacitación para que cada vez sea mayor el grupo de trabajadores sindicalizados que quieren trasegar la vida sindical y que en algún futuro serán directivos capaces y formados. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Darío López, con los pormenores de las prestaciones sociales de lo que se habló en la Junta Nacional de la Federación Colombiana de los Educadores. Bueno, en el campo de la Junta Nacional se tuvo un punto específico sobre el informe de prestaciones a cargo de los representantes de los educadores en el Comité Ejecutivo del Fondo al Consejo Directivo. Se tocaron varios temas en el tema de las prestaciones que es importante que los educadores conozcan para que tengan una idea de qué es lo que está pensando el gobierno en torno a las prestaciones sociales de los maestros. Bueno, el decreto 2831 es el que regula el tema de las prestaciones sociales. Como se ha venido planteando la necesidad de hacerle unos ajustes al modelo de salud, esos ajustes han redundado en que el gobierno y el Consejo Directivo haya pensado en hacerle unas modificaciones al decreto 2831 del año 2005. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que el proyecto de decreto que presenta el gobierno es bastante lesivo para el magisterio, puesto que en 4 puntos vamos a resumir las modificaciones que el gobierno le quiere implementar a esta norma. La primera modificación que plantea el gobierno es cambiar la representación legal del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en cabeza del Ministerio de Educación. Esa representación la deja en manos de la fiduciaria y manifiesta que la fiduciaria actuará como patrimonio autónomo. Ello significa que pasaremos de un régimen oficial a un régimen privado. Ese cambio de representación legal es bastante lesivo, porque para todos es conocido que quien es el representante legal del Fondo Nacional de Prestaciones es el Ministerio de Educación, en cabeza de la señora ministra. La segunda modificación es que dispone que los recursos del FOMAC son un patrimonio autónomo. ¿Qué significa esto? En la Ley 91 quedó contemplado que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales es una cuenta especial de la Nación. Es decir, esa cuenta especial de la Nación no es una empresa, es unos recursos que son manejados a través de una fiducia. Y ahora el gobierno nacional, en cabeza de la doctora Gina, quiere cambiar que esos recursos del FOMAC, o sea, los recursos de los maestros, hacen parte de un patrimonio autónomo, es decir, convierte a la fiduciaria en una empresa particular y le entrega los recursos, con lo cual pasaríamos de un régimen de contratación oficial a un régimen de contratación privada, con las consecuencias que esto deriva, es decir, allanando el terreno para ingresar al magisterio en Ley 100. La tercera modificación que propone la ministra es que la responsabilidad del reconocimiento de las prestaciones sociales queda en cabeza de los entes territoriales. Ello significa que le traslada una responsabilidad establecida por la Ley 91 a los diferentes entes territoriales, llámense estos municipios o departamentos. Esos entes territoriales certificados serán los responsables del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales. Ello significa, en buen romance, que la pretensión es acabar con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. La cuarta modificación es que el Ministerio de Educación descarga las responsabilidades de conciliación de las cuentas en los entes territoriales certificados. Otra
pata más que le nace al cojo, puesto que hoy en día las responsabilidades de conciliación de las prestaciones sociales está en cabeza del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales o del Consejo Directivo, y ahora esa responsabilidad se la van a trasladar en el proyecto de decreto que sean los entes territoriales los responsables de realizar esas conciliaciones en todo lo atinente a las prestaciones sociales. Y la última modificación que plantea el decreto, que es lesiva para el magisterio también, es que despoja al Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones de las funciones legales que le competen, como lo es elaborar los presupuestos, reconocer, definir los presupuestos para enfermedades de alto costo, el reconocimiento y pago, las reservas técnicas que se deben de tener. Es decir, el Fondo Nacional de Prestaciones y su Consejo Directivo quedan prácticamente sin funciones. ¿Ello qué implica? Que desde ya estamos diciendo la intencionalidad es acabar con el fondo por la vía de la legalidad mediante la expedición de un decreto reglamentario o modificatorio del decreto 2831. Aquí tenemos que decirle a los educadores lo siguiente: la ley de presupuesto fue aprobada por el Congreso, está para sanción presidencial, pero nos encontramos con la sorpresa que esa ley de presupuesto en el artículo 91 entra a desconocer lo que tiene establecido para el magisterio en la ley 1071 en cuanto a la demora en el pago y reconocimiento de las cesantías parciales y definitivas. Ello significa que modifica sustancialmente ese artículo 91 de la ley 1071 en el sentido de que la ley dice que cuando el patrono se demora en reconocerle y pagarle las cesantías, el trabajador, en este caso los docentes, tenemos derecho a que se nos reconozca unos intereses de mora a razón de un día de salario por cada día de mora. El artículo 91 lo que entra a modificar es que esos intereses de mora se varían y serán reconocidos la moratoria a razón de un día de salario, pero a ese día de salario no se le aplica la totalidad, sino que dice, si es un día de mora, será el día de mora, se le aplicará el DTF. Ello significa que si se le aplica el 5%, serían unas cantidades irrisorias, con lo cual pues el docente estaría en desventaja, porque nadie entraría a hacer esa reclamación, toda vez que le da la posibilidad tanto a la fiduciaria o al Consejo, al Fondo de Prestaciones, como a los nominadores, para que no hagan el reconocimiento de lo correspondiente. Hoy en día tenemos que respetar lo establecido en la ley 1071. Por ende, el Comité Ejecutivo y la Junta Nacional aprueban hacer una demanda frente al artículo 91 porque es sustancialmente, no hay unidad de materia y esa ley de presupuesto entra a derogar lo establecido en la ley 1071. Por ende, estén atentos de las informaciones de FECODE, puesto que esto va en proceso de demanda. Y también se le ofició al señor presidente Santos para que derogara ese artículo 91 de la ley antes de ser sancionada. La institución educativa Santa Juana de Arco del municipio de Chinchiná ya nos tiene acostumbrados que por estas fechas realiza el concierto navideño y es un despliegue de creatividad de docentes y estudiantes. Con el inicio de la época más linda del año, la Navidad, también se despide la temporada escolar y en las instituciones educativas se visten de fiesta para despedir el año académico y brindar a los estudiantes un espacio para que compartan los cantos de Navidad. Es un trabajo de más de 3 meses que padres de familia, directivos y estudiantes de la institución educativa Santa Juana de Arco del municipio de Chinchiná realizan el concierto navideño. Esta actividad siempre la hacemos el último día de clases y es nuestro concierto navideño, donde pretendemos o nuestro objetivo es celebrar con los niños e iniciar el proceso de lo que es la Navidad, haciéndole entender a los niños que la Navidad es un tiempo no para esperar regalos, sino para proveer amor, paz, tranquilidad, y a través de todas las actividades que realizamos, los niños aprenden lo que es la cooperación, la tolerancia, el compañerismo, el respeto. Toda una muestra de los elementos típicos de la Navidad sirvieron para adornar este concierto navideño, que se llenó de la creatividad y la gracia de los niños, que con su inocencia hacen que esta época del año se llene de ternura.
Entonces, ¿cuál es el compromiso? Con su grupo, con los padres de familia, hacemos todo lo posible, como ustedes han visto, de que los niños luzcan sus trajes, monten sus coreografías y más que eso, den unos mensajes muy lindos de cómo podemos disfrutar la Navidad. Los padres de familia que viven muy de cerca de esta actividad porque sacan de su tiempo para dedicárselo a la preparación de los atuendos y los adornos con que los niños cerrarán el año escolar. Es un compromiso total de los padres de familia con las directivas del colegio para que este día sea uno de los más bonitos del paso por la institución educativa. Para nosotros ha sido algo muy lindo porque los niños se unen a la escuela junto con nosotros los padres y pues la preparación ha sido muy linda, le hemos dedicado mucho tiempo a esto, nos hemos reunido también en familia porque también pues acá veo que vemos muchas personas con los abuelitos, los papás, los tíos. En este acto de cierre de actividades son muchas las generaciones de estudiantes que vienen, sean padres de familia, hermanos o simplemente conocidos, recuerdan cómo ha sido este concierto navideño desde hace muchos años. Muy chévere porque pues uno viene y se divierte al verlos y los niños también se divierten al salir a hacer estos conciertos navideños. Desde el pesebre hasta los faroles de Navidad tuvieron cabida en esta jornada de la institución educativa Santa Juana de Arco y por eso desde ya solo quieren desearles Se realiza el COP21 en París y tendrán los gobiernos que generar conciencia entre los pueblos para el cambio climático. En Manizales también se movilizaron. Con rituales de desagravio a la naturaleza y al planeta, personas del común y miembros de asociaciones ambientales se reunieron en la Plaza de Bolívar y desde allí respaldaron la cumbre de cambio climático que se realiza en París y así demostrar que Manizales también está con el COP21. Los mayores generadores de agentes contaminantes son las empresas y factorías que arrojan a la atmósfera miles de partículas que son las que están produciendo el cambio climático. Por eso hay asociaciones que se dedican a visitar empresa por empresa para generar conciencia. Desde este punto salieron para una marcha donde los ciudadanos están comenzando a hacer conciencia con lo que está pasando en la Tierra y en el planeta que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Es así que los ciudadanos que participaron de esta movilización tienen claro cuál es su objetivo. Pero el compromiso no es solo de los marchantes ni de los jefes de Estado que se encuentran en París, es de usted como ciudadano del común sensibilizarse sobre las buenas prácticas ambientales y reducir el calentamiento global. Comenzó diciembre y con él el incremento de la tarifa de energía como lo había anunciado el gobierno. En Manizales, el Comité de Usuarios de Servicio Público realizó un plantón y una movilización para exigirle al gobierno que esto no se aplique. A pesar de haberse realizado acciones para lograr que el gobierno nacional, en manos del ministro de Minas y Energía, modificara el incremento de la factura de energía en todo el país y a pesar de todo se realizó el plantón que terminó en movilización por la carrera 23 y que tendrá que el gobierno analizar y replantear lo que es este incremento, que a los ojos de la ley de la compensación se grava en la factura de la luz. No tendríamos por qué pagar las improvisaciones del gobierno nacional. Y vamos a tratar de coordinar a nivel nacional una jornada nacional de protesta, así de urgencia, o sea, coordinar las protestas que hay a nivel nacional, aprovechando que el Senado y la Cámara están exigiendo lo mismo, los gremios, están exigiendo lo mismo la Asociación de Grandes Consumidores de Energía. Y es que no se necesita ser economista o manejar sistema tarifario para entender por qué, sin motivo alguno, el usuario debe ser el que asuma los despilfarros financieros del sector eléctrico en Colombia. Porque es que esto nos está empobreciendo y está empobreciendo a todos los estratos, estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, a todos les están sacando y es una plata que se está perdiendo porque nosotros estamos pagando en las facturas, estamos pagando un carro por confiabilidad, para en caso de que llegara el fenómeno del niño, que sabemos que eso llega, ellos hacen el mantenimiento con esa plata está yendo para otras partes. Las amas de casa y líderes comunales participaron de esta movilización porque saben que les van a afectar el bolsillo y eso repercutiría en la economía del hogar.
Se afectaría porque si ahora para ellos es costoso, en enero va a ser mucho más. Y el salario mínimo no va a equilibrar estos incrementos, que en el 2015 hemos sufrido 3. Ya, paremos, le decimos al gobierno nacional, piensen en las familias, no en las entidades privadas. Por eso protestan y exigen ante el gobierno que el que menos le importa es el ciudadano del común, que en ocasiones deja de comer para cancelar los servicios públicos. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de Darío López de Prestaciones Sociales de Educal, con la segunda parte sobre el tema de prestaciones. En los contratos de salud tenemos que plantearle al magisterio lo siguiente. Se ha acordado en el Consejo Directivo la modificación del modelo de contratación. Explico esto por cuanto no es lo mismo el servicio de salud a la modificación a los contratos. Nosotros hemos venido planteando la necesidad de que el modelo de contratación sea modificado en virtud de que hoy en día no tienen doliente los contratistas y son los maestros los que sufrimos las consecuencias del negocio que tienen montado en la prestación del servicio. Esos contratos de salud ya el gobierno nacional en cabeza de los 3 ministros han venido planteando que se le va a entregar eso a unas empresas privadas para que se contrate por la vía privada y no por la vía de la licitación, de acuerdo a como está establecido en la Ley 80. A la fecha existen grandes dificultades en el diseño, en la prestación, en el diseño del nuevo modelo de contratación, por cuanto deberían ser 5 personas que se contrataran para eso, de los cuales solamente hay contratado 2, y se le ha planteado a la Universidad Nacional que haga el diseño de la contratación, pero esto ha tenido las dificultades porque ellos insisten en que hay unas diferencias entre la contratación en el régimen oficial frente al régimen privado. Desde ya alertamos a los maestros porque este tema de la salud ha quedado aprobado tal y como lo informó el señor presidente de la organización sindical la semana anterior, de que los contratos de salud, es decir, el tema de la salud, se ha puesto como bandera central en el plan de trabajo del año entrante. Y frente al régimen, al déficit presupuestal, le tenemos que informar a los educadores y a toda la opinión pública lo siguiente. Desde el mes de enero que se aprobó el presupuesto, los representantes de FECODE en el Consejo Directivo del Fondo habían alertado a sobre que las cantidades que allí se destinaron para el reconocimiento y pago de las prestaciones eran insuficientes, al punto que la deuda o la insuficiencia presupuestal llegó a los 550.000 millones de pesos para el reconocimiento en lo que resta del año de las prestaciones que hay solicitadas y aprobadas. Sin embargo, la gestión que hizo el Comité Ejecutivo después del paro y las reuniones constantes que se tuvieron con el Ministerio de Hacienda arrojaron que se asignaran unas partidas adicionales que van a permitir que haya una cierta regularidad, pero aún quedan unas cifras que es necesario que ustedes conozcan. En pensiones quedan pendientes 44.000 millones de pesos para poder garantizar que todos los maestros que adquieren su pensión puedan recibirla en su debido momento. Este es un déficit importante. En cesantías definitivas queda un déficit de 138.000 millones que tendrá que aprobarse con los recursos que se tienen destinados o que se tienen guardados por parte del Ministerio de Hacienda en una cifra cercana a los 250.000 millones, que de allí se destinen esos 138.000, con los cuales se puedan entrar a liquidar las cesantías definitivas de los educadores que se han retirado durante el año 2015. Y en cuanto a cesantías parciales, tenemos que informar también que la cifra de déficit redunda en los 120.000 millones, que de lo que ya les habíamos hablado anteriormente, de los 250.000 millones, con esos 2 rubros aspiramos a que con esa cifra se puedan pagar normalmente las cesantías
parciales de los educadores a los que ya se les aprovecha prestación. Desde ya les alertamos a todos los educadores porque en el tema prestacional el gobierno, pueden ustedes mirar y analizar la intencionalidad del gobierno en cuanto a todas las acciones que han venido, especialmente el representante del Ministerio de Hacienda, que es una piedra en el zapato en el Consejo Directivo y que las únicas actuaciones apuntan a desconocer derechos ya conquistados, establecidos en las normas, en las leyes y en los acuerdos, pero la estrategia del Ministerio de Educación es una política de dilación con la cual entre a golpear el régimen prestacional del magisterio colombiano. El pasado lunes 30 de noviembre se reunieron los estudiantes de las licenciaturas de 9 universidades del país con representantes del Ministerio de Educación Nacional para buscar que el acuerdo y la reforma al sistema de educación secundaria que modifica las licenciaturas sea democrático y sea concertado con los estudiantes y las directivas de las universidades. Después de varias asambleas y de conocer ampliamente los nuevos borradores que existen por parte del Ministerio de Educación Nacional sobre la modificación de las licenciaturas, estudiantes de varias universidades del país se reunieron con miembros del Ministerio de Educación Nacional para exigirle que sea retirado este proyecto que se realizó antidemocráticamente y que dilucida un panorama muy incierto para la educación superior en Colombia y más del sector público. La mesa con el gobierno se dio en un ámbito de negociación, pues no de negociación, más bien de que ellos nos escuchaban. Nosotros fuimos con la posición, los estudiantes fuimos con la posición de decirle al gobierno nacional que para poder debatir con ellos, para poder tener una mesa de concertación con ellos, tenían que cumplirnos dos exigencias básicas, que esas no nos movíamos y no nos movemos todavía. Los estudiantes escucharon una serie de planteamientos que hicieron los representantes del Ministerio de Educación y que por donde se les mire no tiene cabida dentro de los intereses de quienes están adelantando estudios de licenciatura. Por eso ellos se plantaron en dos propuestas concretas para entrar en un análisis de la situación. Y son, uno, que congelaran el proceso antidemocrático de construcción de política pública de formación docente, que un proceso que no había sido tratado con nadie. Los estudiantes se sostienen en que es una decisión antidemocrática, pero el Ministerio de Educación Nacional dice que desde hace 3 años se socializa la decisión y en consulta con rectores y estudiantes afirman que nunca han asistido a dichos eventos. Un proceso que el gobierno nacional dice llevar hace 5 o 3 años y dice que hubieron foros y que los rectores sabían, que los estudiantes habían participado, pero la verdad es que ninguna universidad del país y básicamente casi ningún rector del país dice haber conocido esos foros. Entonces lo queremos congelar, esa construcción de política pública de formación docente. La intención del Ministerio de Educación Nacional es realizar otra mesa de trabajo el 9 de diciembre, pero para nadie es un secreto que la comunidad académica ya no está en las universidades. Por eso los estudiantes decidieron que hasta que no se cumpla con las dos peticiones, no volverán a la mesa. No podremos entrar a debatir sobre algo que nunca nosotros hemos tenido, hemos sabido y hemos podido aportar, sino que sería básicamente una construcción sobre lo que ellos nos dicen y una construcción que se da y una mesa de diálogo que se da por la presión de los estudiantes. Por eso ya tienen programadas varias acciones para el inicio del primer semestre del 2016, con los estudiantes nuevos y con los estudiantes de las universidades del país. Y cuando pase eso, el próximo año que esté la gente en las universidades, que haya verdaderos insumos nacionales, podremos hablar con ellos. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir construyendo nuestras políticas, construyendo nuestro camino para la calidad de educación de los profesores, de los futuros profesores de Colombia. Así, el panorama para la existencia de las licenciaturas en las universidades públicas es de por lo menos 7 meses para que se modifiquen los programas o si no desaparecerán. Mientras tanto, en las universidades privadas ya se abren programas con todas las nuevas exigencias del gobierno nacional. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @sindicatoeducal. Para comentarios y sugerencias, nuestro correo electrónico, educal@une.net.co. Recuerde que usted es Educal, yo soy Educal, todos somos Educal. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.